Hola, ¿cómo están amigos? Queremos venir a compartirles un poco de lo que hacemos. Somos de Paraguay, un país que se ubica en el corazón de Sudamérica. Somos una isla rodeada de tierra y esta condición hace alusión a que en nuestro territorio somos vecinos de un gigante como Argentina, como Brasil y como Bolivia. En nuestra nación el clima que tenemos es muy caluroso, con sensación térmica altísima, humedad de 90 grados, lluvias muy copiosas y también tenemos épocas de sequía. Lo que no tenemos son terremotos y eso nos permite de alguna manera jugar un poquito con la gravedad. En, nuestra, en nuestro país, en parte del Paraguay, en parte de Argentina y Brasil, habitaron los guaraníes. Nuestro país tiene 17 naciones que son, en realidad, cada una son unas comunidades indígenas que tienen sus idiomas, su cultura. Y particularmente los guaraníes, lo que nos parece muy interesante compartirles, ya que, bueno, en el Paraguay el 98% de la población es guaraní parlante, y como idioma principal incluso. Y estos guaraníes tenían una como visión interesantísima, que era el Ibumaraneu. El Ibumaraneu significa la tierra sin mal. Y esta condición de habitar humano en realidad no hacía alusión a un territorio en específico, sino a una manera de vivir para con la naturaleza y para los demás seres humanos. El sistema económico de estos guaraníes era el yopoy. El yopoy significaba el intercambio desinteresado. Es decir, significa yopoy es mano abierta. Este sistema era interesantísimo porque cada individuo obsequiaba lo mejor que tenía a otro individuo. Posteriormente llegan los españoles y llega la colonización y empieza a aparecer el concepto del trueque. Llamativamente, este trueque era por lo general desfavorable a los guaraníes. Y ellos desarrollan un concepto que se llama el tepl, que viene a ser la reciprocidad negativa. Esa reciprocidad, ellos decían que en realidad el tepl significaba que la venganza se pagaría con sangre. Hoy en día es una expresión, un sustantivo, jepl, significa que algo es muy caro, que se puede decir tepl, jepl, entonces un sustantivo triforme. Cuando aparece el trueque, un tiempo después de que aparece el trueque, empiezan a aparecer los intercambios y particularmente para estos pobladores, la habitabilidad no era un problema mayor porque los recursos que ellos necesitaban para desarrollarse plenamente, ellos eran agricultores en su mayoría, y lo que necesitaban para poder desarrollarse plenamente estaba al alcance de sus manos, ¿verdad? Cuando aparece este intercambio con los colonizadores, empieza a aparecer el trueque en realidad. Y el trueque devino en que todo el mundo empieza a hablar posteriormente un mismo idioma. Y ese idioma particularmente era, como todos sabemos, el dinero. Y el dios del dinero llegó a controlar a todas las sociedades, nos hizo que todos creamos en el mismo Dios, ¿verdad? Lo llamativo es que, de alguna manera, en todos los años que nos desarrollamos como sociedad, en todos los aciertos que tuvimos, las curas de las enfermedades que descubrimos, todo lo bueno que hicimos como sociedad, condenó sistemáticamente a las personas a vivir en la pobreza. Hoy en día, el 9,6% de la población
se despierta sin un techo donde dormir. Particularmente nosotros creemos que la crisis que tenemos no es una crisis económica, sino es una crisis de ideas. Porque como sociedades no fuimos capaces de pensar en un mundo con mejores oportunidades para todos. Los recursos que tenemos a nuestro alcance siguen estando. El problema es que no podemos imaginarnos una nueva manera de disponer de ellos. Somos mínimo como una arquitectura, un colectivo que busca investigar en materiales, investigar en conocimiento, investigar en economía, ¿verdad? El estudio lo conformamos Sergei Gemoliev, que está acá conmigo, Sergio, Verónica Villate, Verito, y quien les habla, Solano Benítez, me dicen Solanito. Nuestro colectivo estaba formado por muchísimas más personas, amigos, hermanos, que fueron pasando por el estudio y nos debemos particularmente a nuestros mentores, a nuestros maestros albañiles, carpinteros, plomeros, etc. Lo primero que queremos compartir es el proyecto más chico que tenemos. Un encargo de una pequeña plaza en un pasillo de La Chacarita. La Chacarita es uno de los barrios más pobres de Asunción. Esto se dio en el contexto de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura. Trabajamos con el equipo de Entrenos Atelier. Ale y Mike son dos grandes amigos. El contexto era el siguiente. El pasillo nos tocaba servía de conexión para diferentes puntos de La Chacarita. Los barras bravas que iban a la cancha, los pobladores de Pelo Pincho, un barrio que se le asigna muchísima inseguridad, y el Parque Caballero, que hoy en día está tomado por gente que no tiene dónde vivir. Esto es un poco del sitio, del pasillo que nos tocó intervenir. Teníamos 12 metros por 2 metros y medio, es todo lo que teníamos para hacer. Y entonces hablamos un poco de cuáles fueron las dos grandes revoluciones que pasó en Paraguay últimamente. La primera fue la motocicleta, que nos permitía acercarnos más rápidamente, llevarnos al hospital, llevarnos a comprar víveres, etc. Y la segunda, el Internet, que nos permitía acercarnos aún más. La gente, Paraguay tiene un gran éxodo de compatriotas que se van a vivir a Argentina o se van a vivir a España en búsqueda de mejores oportunidades, y el Internet nos permitía estar cerca de todo esto. Más todos los beneficios que sabemos ahora con la pandemia, que nos quedamos encerrados, sin internet se vuelve muy difícil la vida. Hicimos un análisis que el 90% de la población paraguaya tiene un smartphone, pero solamente el 43% accede a internet porque es un artículo de lujo. El internet es bastante costoso todavía en Paraguay. Y nos planteamos el internet como un sistema básico. Al igual que el agua y la electricidad, creemos que debería ser un bien básico. De esto se habla en todos lados, habla la ONU, no estamos inventando nada. Nosotros compartimos esa idea. Uno de los mayores problemas que teníamos en el lugar fue que hicimos construcciones comunitarias y que la gente no quería que se haga absolutamente nada. Al ofrecerle a internet, se abrieron un poco. Lo siguiente que nos aceptaron fue hacer un mural. Un mural, sabíamos que no era la solución que estábamos buscando, nosotros queríamos un elemento conglomerador que nos permita recuperar el control social. Ese control social. El control social y que tampoco pueda ser vandalizado, lo cual el internet era buenísimo. Más el mural, lo que decidimos hacer fue una biblioteca dentro del mural con 1500 libros listos para ser descargados con el internet gratuito del lugar en todos los smartphones que tienen. Realizamos las construcciones comunitarias con gente del lugar, gente de la facultad que se prestó a ayudarnos. Un poco de lo que fue una jornada intensa. Y logramos hacer nuestro mural con grafiteros que nos dieron una mano, muchísimos amigos, absolutamente no se pagó nada en ese lugar, no donaron los hierros, no donaron los vidrios, no donaron los stickers.
todo un colectivo de gente que se prestó a esto. Obviamente durante la Bienal se llenó de gente, pero lo más lindo era cuando no había toda esa gente y los niños iban tomando el lugar. Esta idea un poco nació del hecho de pensar que el control social se lograría porque las personas que están saliendo del lugar para irse hasta su puesto de trabajo pararían en este lugar para preguntar si es que en la obra donde trabajan estaba lloviendo o no. Las personas que estaban volviendo a su casa harían una parada para saber si sus familiares estaban o no, que era lo que yo les comentaba. Y los niños que habían en el lugar, en este barrio, ¿dónde irían a hacer la tarea? Irían a la plaza con un teléfono y teniendo el mundo al alcance de sus manos, con sus madres. ¿Sí, no? A esta gente les enseñamos a construir un método que nosotros veníamos manejando, que era armar como rompecabezas en el piso los ladrillos y después ir apilándolos y armábamos estos bancos, armábamos techos. Era lo que queríamos compartir con ellos. Con este mismo conocimiento, nosotros construimos este tipo de cosas. Una oficina de la cual no vamos a hablar ahora, que la construimos en el 2018, pero era importante para nosotros poder compartir este tipo de conocimientos. Esa oficina que le mostramos anteriormente se llama Oficina Nordeste y ojalá al terminar la charla, para no hacerla tan extensa, puedan buscarla un poco en nuestras redes sociales, etc. Nos permitió tomar este encargo que en realidad estaba en el medio de un campo, en medio de la nada, en una ciudad que se llama Curubatú, queda más o menos a unos 300 kilómetros de la capital, que es donde nosotros moramos. Y cuando nos poníamos a pensar cómo construir en ese lugar donde era muy difícil el acceso de materiales, era costoso, los fletes eran muy caros, empezamos a pensar en este tipo de imágenes que en realidad son de la guerra, de la Triple Alianza, y nos llamó mucho la atención la manera en la que ellos construían. Fíjense que uno tenía el techo de abajo, posteriormente se ponía un techo encima para permitir una ventilación cruzada. Es lógico, en el Chaco paraguayo hace mucho, mucho, mucho calor y lo mínimo que necesitamos para poder habitarlo es una sombra, ¿verdad? Esa sombra permitía que los soldados formen y esa sombra podía ser de cualquier cosa. Esta imagen es una imagen de Brasilia, uno de los constructores, obviamente, de la ciudad, que se encontraba, queremos creer que rezando, ¿verdad? Siempre a la sombra, siempre volviendo la sombra arquitectura. Es decir, como arquitectos vamos colonizando lugares y, y convirtiendo la materia en material. La materia se encontró siempre alrededor nuestro. Es el ingenio humano el que nos permitió domesticar esta materia y volverla material. Así pudimos vestirnos con ropa de algodones, que anteriormente eran florcitas, pudimos construir casas de hielo, pudimos construir casas de animales con pieles, etc. Y esta es la primera construcción en Brasilia. Obviamente, como la sociedad brasilera, y nosotros tenemos mucho de eso también, es muy religiosa. Lo primero que construyeron en un cruce de caminos era una iglesia, la morada de Dios. Nos llama la atención esta imagen por el hecho de la estructura tan efímera que tenía. Simplemente una tela trabajando como una catenaria que permitía, de nuevo, esa sombra que estábamos buscando, que permitía albergar personas, muchas personas. Cuando empezamos a pensar en este encargo que es en Curubatú, pensamos como en elementos independientes. En primer lugar, un suelo sobre el que se pueda construir, sobre el que se pueda dominar el paisaje. Posteriormente, cuando teníamos ese dominio del suelo, empezamos a pensar en una condición diferente de sombra, que nos permita albergar nuestro conocimiento, nuestros saberes, nuestro ingenio.
fuimos construyendo esta plataforma, este movimiento de suelo que nos permitía controlar el paisaje. Como material constructivo utilizamos el ladrillo, era lo que teníamos al alcance, era el material que estaba disponible. Compramos esta máquina de unos 300 kilómetros más lejos, la instalamos en el lugar y empezamos con esta bloquera a fabricar nuestros propios ladrillos. Obviamente eso fue un fracaso inicialmente, pero posteriormente fuimos puliendo esta técnica de tierra y imaginamos esta sombra que de punta a punta tiene unos 60 metros, tendrá unos 40 y tantos metros libres. Creemos un material muy noble porque es solamente un cabo y el cabo, al ser un elemento que trabaja a un solo esfuerzo, a la tracción, nos permite que sea absolutamente eficiente. Posteriormente fuimos construyendo nuestras oficinas de abajo y sobre todo lo interesante de esta oficina es que empezamos a manejar un poco los recursos que teníamos. El techo que se ve en la imagen, que tiene el techo catenario, junta todo el agua de lluvia en un estanque que se encuentra en el medio de las dos oficinas. Ese estanque se bombea el agua hasta la punta de los techos y hace que el agua vaya cayendo por el techo, por gravedad, y vuelva a caer en el estanque, en un ciclo sin fin. Eso permite enfriar la chapa y también romper las moléculas de agua en una suerte de cascada, de chorro que cae a ese estanque, permitiendo que baje la temperatura del entorno. El envolvente que estamos viendo acá, que de un lado tiene blanco, al otro lado está todavía color tierra, en realidad es un parasol que hicimos, un filtro que hicimos para proteger a las oficinas del entorno y que nos permita, estando en el interior, tener un control absoluto del paisaje, pero desde el exterior no entender qué es lo que está pasando adentro. Esa construcción en particular tiene la dicha de haber acelerado el paso del tiempo. Es decir, nosotros construimos nuestros ladrillos de tierra sin cemento para esta envolvente y con una hidrolavadora, con agua, fuimos acelerando el paso del tiempo, derritiendo lo que serían nuestras paredes y dejando solamente el negativo, la memoria de estos ladrillos, que en realidad era la junta de la mezcla de estas oficinas. Que se ve como lo estamos planteando, ¿no? El mayor inconveniente del lugar era que el techo volase, por eso le metimos estos cabos para poder aferrarlos al suelo. Este es el estanque que les comento que en realidad se usa para regar también la oficina y porque tiene un jardín muy grande y para también controlar la acción climática. Este es un pequeño encargo que en realidad nosotros nos autoencargamos. Una pequeña capilla de una comunidad en limpio. Teníamos la dificultad de que solamente se podía construir los domingos y teníamos que hacerlo de la manera más económica que podamos. Planteamos una pequeña capilla de tierra con un sistema un tanto diferente. El tapial es lo que más se está usando hoy en día acá. El tapial para nosotros lleva mucho tiempo y mucho costo. Si teníamos que construir solamente los domingos, íbamos a tener que construir durante los domingos de 4 años más o menos. Entonces estábamos buscando un sistema que nos permita acercar arquitectura a esta comunidad. Ahí fue cuando empezamos a probar esto de tierra vertida, o hormigón de arena, de tierra también le llamamos. Empezamos con pequeñas pruebas, fuimos probando dosificaciones, después hicimos unos más grandes, de a poco, hasta que se fueron saliendo, fueron quedando. Nosotros nunca trabajamos con esto, creo que en Paraguay nunca se hizo esto tampoco, y nos fuimos arriesgando, hasta que llegó nuestro primer módulo, orgulloso, está ahí puesto. De ahí no pudimos hacer la capilla. Más problemas que el libro de matemáticas. No, fue
Nos sirvió para la investigación. Y ahí llegamos a lo que es Luce y Pablo, una casa completamente de tierra vertida. Hicimos pruebas de probeta, la casa va quedando así, todavía no está terminada, está en obra, falta muy poco. Lo interesante de este sistema de tierra, que es como le decía Sergio, es, al menos basándonos en nuestra experiencia, en nuestra verdad, el hecho de entender que la construcción que nosotros hacemos como mínimo común, nos ponemos la meta de que tenga que ser, que pueda ser reproducible. Es decir, que cualquier persona pueda tomar esta tecnología y emularla las veces que quiera. Si nosotros establecemos tecnologías que en realidad son muy caras y las llamamos sostenibles o sustentables, en realidad son sustentables o sostenibles solamente para el que puede pagar. Y finalmente, como les decía en un comienzo, la construcción que nosotros estamos buscando en realidad es una construcción social. La excusa de la construcción, o sea, de tener obra en realidad es una excusa. Y un poco el paralelismo que entramos con el sistema de la tierra, es el entender que la arquitectura se divide para nosotros en arte y técnica. La técnica, obviamente, el hacer, pero el arte lo definimos como una acción extraordinaria. Nos encanta el juego de palabras de que el extraordinario, es decir, hacer algo tan común que sea algo magnífico, igual que un artesano, igual que un artista, que repite un proceso constructivo de lo que está haciendo durante 1.500 veces hasta poder encontrarle la vuelta y que lo que haga sea extraordinario. Nos acercamos a la tierra igual que los artesanos construyendo por hiladas, en el caso de las oficinas anteriores, igual que los telares de los artesanos que se construyen por hiladas. Pero en realidad lo que intentamos hacer con nuestra arquitectura es que eso sea un proceso de pensamiento que termine llegando a la mayoría de las personas. Este muro, muy lejos de pensar que podría ser un muro, no sé, de vanguardia, porque se ve lindo o porque cualquier otra condición estética que no tenga ética, no nos parece interesante. Creemos que lo que hacemos está pensado en función a ir mejorando día a día y que nuestro compromiso para con la sociedad, para con un mundo nuevo, es justamente el de poner al alcance de nuestro conocimiento y sobre todo nuestros errores. Porque como bien conversábamos fuera de cámara con Benjamín, todo el mundo quiere llegar al éxito acertando siempre, pero nadie está dispuesto a correr el camino del aprendizaje, que en realidad es el camino de la equivocación y del intentar mejorar día a día para producir una arquitectura que no va a ser luego para hoy. Siempre con Sergio decimos que la arquitectura es tiempo, porque uno para madurar siempre está pensando que la arquitectura realmente buena vendrá, quizás sea la última que hagamos, ¿verdad? Muchas gracias por escucharnos.